En esa. ¿En esta fue? Chido. Ok, ok. Bueno, entonces estábamos hablando de el tipo de exámenes que se van a realizar para poder diagnosticar una trisomía 13 o enfermedad de Patón. El bebé puede presentar, en el caso de las malformaciones que pueden denotarse al momento del nacimiento, una arteria umbilical única y puede haber cardiopatía congénita, como inclusive lo platicábamos ayer, ¿no? La ubicación anormal del corazón hacia el lado derecho se conoce como dextrocardia. Es rarísimo, pero puede existir el caso en los bebitos que tienen esta patología que tengan el corazón del lado derecho del tórax. Normalmente lo tenemos del lado izquierdo y en esta patología lo que pasa es que lo tienen del lado contrario. Ahora, no solamente se trata de tener el corazón del lado contrario, sino también tener algo que se conoce como transposición de los grandes vasos. O sea, es grave tener el corazón del otro lado, sí, por supuesto, pero no es tan grave si los vasos sanguíneos que salen y entran del corazón están en la misma disposición que si estuvieran del otro lado. Es peor para ese paciente cuando tiene transposición de los grandes vasos, que significa que tiene todo chueco. O sea, no solamente el corazón, sino que los vasos sanguíneos que entran y salen de él también están mal y eso va a complicar pues el funcionamiento. Si se dan cuenta, eso es lo que termina condicionando, como platicábamos ayer, en el caso de las alteraciones cardíacas, es lo que termina condicionando la vida de este paciente. Puede haber algo que se conoce como comunicación interauricular. El corazón tiene 4 cámaras, dos aurículas, 2 ventrículos, y estas van a estar separadas ya sea por tabiques o por válvulas. Cuando tenemos una comunicación interauricular, significa que el tabique que está entre aurícula y aurícula tiene un hoyo, y eso hace que la sangre pase de un lado para el otro. El corazón tiene 2 bombas, una bomba cardíaca derecha y una bomba cardíaca izquierda. La bomba cardíaca derecha se encarga de manejar volumen y maneja sangre desoxigenada, sangre sin oxígeno. Por el otro lado, la bomba cardíaca izquierda se encarga de manejar presión y maneja sangre rica en oxígeno y en nutrientes. Entonces, imagínense qué problema que tengamos una comunicación entre ambas aurículas. Aurícula derecha y aurícula izquierda no llevan el mismo tipo de sangre. La aurícula derecha lleva sangre sin oxígeno y la aurícula izquierda lleva ya sangre con oxígeno. Entonces, eso termina haciendo que el bebé tenga menos oxígeno y menos nutrientes en la sangre por esta mezcolanza de sangre a nivel de las aurículas. Puede tener algo que se conoce como conducto arterial persistente. Cuando estamos dentro de nuestras mamás, nuestros pulmones no funcionan, están llenos de líquido amniótico. Al momento de nacer, ese primer llanto que tenemos, ese llanto lo que hace es colapsar un tubito que hacía que la sangre del corazón recirculara entre el mismo corazón a falta del uso de pulmones. Cuando nacemos, les vuelvo a repetir, ese mismo llanto hace que este conducto se colapse. Pero en este tipo de pacientitos, desafortunadamente, como tienen un montón de alteraciones a nivel del corazón, puede existir que ese conducto no colapse y que siga contaminando sangre sin oxígeno, embarrándola con sangre llena de oxígeno y nutrientes. Y en el caso de la comunicación interventricular, pues es igual que el auricular, nada más que a nivel de los ventrículos. El ventrículo derecho maneja sangre sin oxígeno, el ventrículo izquierdo maneja sangre con oxígeno, y eso quiere decir que pues vamos a tener el mismo problema, contaminación de sangre sin oxígeno en el torrente que ya se va hacia el resto del cuerpo con la sangre oxigenada. ¿Vamos bien hasta acá? Profe. Sí, ok. Bueno, ¿qué posibles complicaciones pueden tener mis pacientes? Se inician casi inmediatamente del nacimiento. Ya dijimos que dependiendo del tipo de mosaico que tengan estos chiquitos, pues el padecimiento va a ser todavía más grave o más aparatoso. La mayoría de los bebés con trisomía 13 tienen cardiopatía congénita. Entonces aquí podríamos agregarle que van a tener los defectos que habíamos comentado, y aparte la cardiopatía, que es la principal causa de muerte en estos pacientes. Otras de las complicaciones pueden ser dificultad respiratoria o falta de respiración. Cuando no se respira, se ocupa un término que se conoce como apnea. Entonces van a tener dificultad para respirar, pueden tener sordera, pueden tener problemas de alimentación, sí, por supuesto,
si tienen deforme su labio o su paladar, pues estos chiquitos al momento de querer comer, pues no pueden porque se necesita el paladar para consumir ya sea leche a través de mamá o a través de un biberón. Pueden tener insuficiencia cardíaca, convulsiones y problemas de la visión. Son chiquitos que pues desafortunadamente tienen varias complicaciones y no tendría caso prolongar su sufrimiento, por eso se recomienda que los embarazos sean planeados, que se estudien a fondo si es que hay o no alguna alteración y pues con esto evitar que estos bebés nazcan y pues evitar que solamente vengan a sufrir porque pues su calidad de vida es muy, muy mala. Vean nada más este otro. Están de acuerdo que este chiquito pues es incompatible con la vida. No tiene maxilar inferior y tiene fusión de ambos pabellones auriculares. ¿Ya se dieron cuenta? Estos pacientitos tienen sordera y convulsiones porque su sistema nervioso tampoco se desarrolla de forma correcta. Entonces pueden tener sordera porque, permítanme tantito, por favor. Ya chicos, perdón. Van a tener sordera porque puede que no se desarrollen los oídos, como acá lo vemos, y que el conducto auditivo pues tampoco esté desarrollado. Yo les platicaba que el oído va a tener 3 partes, va a tener oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo se va a encontrar lo que es el canal auditivo externo. En el oído medio se van a encontrar los huesecillos que favorecen la audición. Y en el caso del oído interno se encuentran lo que es la cóclea y el caracol, que lo que van a hacer es favorecer la audición, ¿no? Entonces, si alguno de esos 3 componentes no está funcionando de forma correcta, pues entonces estos bebés van a tener sordera. Ahora, si se dan cuenta en la imagen que acabamos de poner, este chiquito evidentemente tiene sordera. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene perforados los oídos, solamente tiene las orejas. Y en el caso de las convulsiones, pues lo que decíamos de los problemas a nivel del funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Están de acuerdo que esa cabecita de la imagen tampoco ha de tener bien desarrollado ni el cerebro ni la médula espinal? Entonces, cualquier alteración que tenga el encéfalo a ese nivel puede condicionar convulsión. ¿Sí vamos bien? Sí, Ok. Me preguntan que si por las complicaciones cardíacas pueden presentar soplos. Un soplo es que hay algún hoyito, o sea, es el ruido que hace un hoyito en el corazón. ¿Se acuerdan que dijimos, podemos tener comunicación interauricular o comunicación interventricular? Estas comunicaciones son hoyitos en el corazón, entonces esos hoyitos al momento de que pase la sangre van a generar soplos. Un soplo es eso, que tal cual el corazón está soplando. ¿Y por qué está soplando? Pues porque tiene fugas. Entonces sí puede haber soplos, pero el soplo no crean que es una patología con nombre y apellido. El soplo es el ruido. Hay que saber qué es lo que está generando ese soplo. Y en el caso de los pacientitos con trisomía 13, lo que ocasiona el soplo es la comunicación interauricular o la comunicación interventricular. ¿Sí quedó claro eso? sí, profe, gracias. ¿Ya le puedo cambiar, Fer? Ya, gracias. Nada. Y lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, vean este pobre chiquito. Esto pudiera ser la nariz. Vean nada más este ojo. O sea, solo tiene un ojo. ¿Están de acuerdo que el encéfalo nomás, no? Este pacientito, pues, inevitablemente falleció al momento del nacimiento, pues porque no tiene cómo respirar. Y están de acuerdo que pues no tiene mucho sentido traerlo a sufrir al mundo, porque literal, nada más, o sea, no se pueden, ¿cómo les explico? Nacen estos bebés y no se les puede hacer absolutamente nada, no se les da tratamiento ni nada, simplemente
se quedan en la camilla en donde se hayan recibido y uno solamente tiene que esperarse a que se muera. Se me hace una verdadera crueldad hacer eso cuando esto se pudo haber prevenido desde planificar el embarazo y desde hacer exámenes complementarios que nos ayudaran a determinar si ese bebé venía sano o no. También este tipo de síndrome se le conoce como el del cíclope y es precisamente por la disposición que tienen estos pacientitos con ese ojo central. ¿Ya no se les olvida cómo se ve una trisomía 13? No, profe. ¿No? Doc, ¿alguna vez le tocó ver así un caso? No, por fortuna nunca me ha tocado ver uno. Nunca en vivo. Nunca en vivo. Sí me tocó una vez en el Hospital de la Mujer un bebé con anencefalia. La anencefalia es un tipo de defecto de tubo neural, es el más grave de todos y significa que no tenía cabeza el bebé. Entonces, hagan de cuenta que lo único que tenía era un pedacito de aquí hacia abajo. No tenía nada aquí arriba. Y era de una niña de 16 años de Santa Isabel Tetlatlauca. En esa zona de nuestro estado se da mucho el comercio o la fabricación de mezclilla. Y las anilinas que se utilizan para teñir la mezclilla están generando ya alteraciones cromosómicas en la población. Entonces, sí, ya hay varias cosas feas. Y es lo único así rarísimo que me ha tocado ver. Por fortuna no me ha tocado nada más, pero me parece que suficiente, una anencefalia de una niña de 16 años. Evidentemente, pues nada del embarazo fue planificado, ¿no? ¿Qué pasó, Fer? Decía que lo de la mezclilla está generando alteraciones al nacimiento, o eso ya no entendí. No, las alteraciones las está generando en el ADN de las personas. Se hagan de cuenta que las anilinas tienen la capacidad de pegarse en el material genético de nosotros. Entonces enferma el material genético, por ejemplo, de toque en madera, de alguno de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos hijos, ese material genético ya va contaminado con anilinas y esas anilinas pueden condicionar alteraciones cromosómicas en los bebés que se tengan hacia adelante, ¿vale? Entonces, es bien importante evitar en la medida de lo posible las contaminaciones ambientales, porque también, por ejemplo, en la zona de Xalostok hay una fábrica que se conoce como, hacen fertilizantes, Polaquimia. Polaquimia está matando y enfermando a toda la población de Xalostok. A ellos, por ejemplo, les está dando enfermedad renal crónica. La contaminación que hacen estos sujetos es que desechan los tóxicos a los mantos acuíferos. Entonces, el agua que consumen en Xalostok ya viene impregnada de tóxicos que se utilizan para los fertilizantes. Y eso lo que está haciendo es que como se está impregnando en el material genético de la población, está generando alteraciones renales. Entonces, está habiendo muchos pacientes pediátricos y pacientes jóvenes con enfermedad renal crónica ocasionada por la contaminación ambiental. Ahora me van a preguntar, ¿por qué no se hace nada, no? Bueno, no se hace nada porque desafortunadamente la corrupción, al igual que aquí en Contla, bueno, yo soy de Amajac, pero aquí en Contla con Providencia, si ustedes pasan por el río que está cerca de Providencia como a las 2, 3 de la mañana, el agua es de colores. Y pues tampoco se hace mucho porque pues hay corrupción, ¿no? O sea, en lugar de que se regule esto por parte de ecología, se les permite hacer todo lo que se les pegue la gana con sus desechos químicos. ¿Vale? Sí, quedó resuelta tu duda, Fer. Sí, gracias. Bien. Y bueno, ¿cuándo se tiene que buscar asistencia? Se tiene que solicitar asistencia cuando se tiene el antecedente, desafortunadamente el antecedente de un familiar con trisomía 13. Si alguien de su familia hubiese tenido alguna de estas alteraciones, hay que investigar qué es lo que está mal y verificar mediante cariotipo si alguien más puede presentar este problema. Como les decía, en otros países del mundo lo que se hace es que se solicitan exámenes prenupciales. Es desafortunadamente común entre nuestra población que todavía haya gente que se casa sin saber con familiares. Entonces, eso también puede condicionar alteraciones cromosómicas importantes.
Y lo que se hace con estos exámenes prenupciales, pues de entrada es saber si se tiene alguna enfermedad de transmisión sexual dentro de las más comunes, o si también, por ejemplo, pues el material genético de papá y mamá que sea incompatible, ¿no? Y que eso termine ocasionando que los bebés vengan mal. Siempre se debe buscar consejería genética en esos casos, y en el caso de que ya se tenga un matrimonio que haya tenido un bebé con pató, es prácticamente un hecho que el siguiente bebé puede venir igual de enfermo. ¿Vale? ¿Cómo se previene? Bueno, planificando el embarazo, controlando lo más que se pueda este embarazo desde el momento de la concepción. El primer trimestre es súper indispensable. Y se tienen que hacer, si se tiene la sospecha de este padecimiento, amniocentesis para poder verificar que no se tenga la enfermedad. Ahora, si se tiene la enfermedad, sí tiene indicación de interrupción del embarazo por cuestiones médicas, porque pues ese bebé pues puede nacer como el de la imagen anterior. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Sí, profe. ¿Dudas de este tema? No, doctora. ¿No? ¿Seguros? No, doctora. profe. Vale, pues entonces cambiamos de enfermedad. Vámonos con otra que se conoce como síndrome o enfermedad de Cri-du-Chat. Cri-du-Chat. Desafortunadamente este síndrome también se puede diagnosticar solo al nacer, no porque no se pueda diagnosticar antes, sino más bien porque pues no se tiene una planificación adecuada del embarazo, y pues eso termina siendo, también se le conoce como maullido de gato a esta enfermedad. Entonces aquí lo mismo, aunque parezca disco rayado, los embarazos se planean para evitar en la medida de lo posible alteraciones tan graves como esta. Si aún así planificado algo puede fallar, pues imagínense qué pasa cuando ni siquiera se planea. Y bueno, entonces, este tipo de padecimientos son anomalías cromosómicas, también se pueden heredar, no significa que todos vayan a tener Cri-du-Chat, pero sí existe la posibilidad de presentación de esta patología en demás miembros de la familia. Entonces hay que, lo mismo, consejería genética para evitar que esta enfermedad se manifieste, o que si ya se manifestó, pues que se repita, ¿no? Y bueno, se trata de una anomalía estructural cromosómica caracterizada por la delesión. Y el signo clínico más característico de esta enfermedad va a ser el maullido de gato. Los bebés al momento de llorar, en lugar de que lloren normal, por así decirlo, va a llorar como si estuviera llorando un gatito. Y esta enfermedad se va modificando conforme va pasando el tiempo. Lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Aquí ya no es una trisomía. Aquí estamos hablando de una delesión. Cuando hablamos de una delesión, nos vamos a referir a que alguna parte del cromosoma no está funcionando como debería. Y esa pequeña parte del cromosoma que no está funcionando es lo que termina exponiéndome la enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues vamos a tener alteraciones a nivel del cromosoma 5. Cri-du-Chat representa alteraciones a nivel del cromosoma número 5. El origen del síndrome se halla en una delesión parcial del brazo corto del cromosoma 5. Si yo tuviera que hacerles una pregunta de examen y me dijera qué es lo que pasa con Cri-du-Chat, ustedes tendrían que contestar esto, que el síndrome se halla en una delesión parcial del brazo corto del cromosoma número 5. En una mayoría de los casos, este defecto estructural se ha producido de forma accidental, y esto tiene que ver durante el desarrollo del óvulo y del espermatozoide que generó la fecundación. Entonces, esto puede ser al azar, por así decirlo, y tiene que ver con que el cromosoma 5 del espermatozoide o del óvulo
haya tenido una deleción. Entonces, esta enfermedad puede venir tanto de papá como de mamá. ¿Vamos bien? ¿Qué dijo que era de elección? Perdón. Deleción se refiere a que está perdiendo un pedacito. Puede estar perdiendo un pedacito o hagan de cuenta que están dibujando un cromosoma y le pasan una goma encima del brazo corto. Entonces no se borra por completo, pero sí como que se despinta. Eso es a lo que se refiere la deleción. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora vean, esta parte del cromosoma, este es el brazo corto del cromosoma número 5. Hay que entender qué es lo que está pasando. Bueno, dependiendo de la zona del cromosoma que se haya rayado, o sea, que más bien que se haya borrado de forma parcial, puede que solamente tenga maullido de gato este bebé, puede que tenga retraso en el lenguaje, puede tener dismorfia facial y retraso maxilar, puede tener también retraso mental severo, retraso mental moderado o puede presentar un retraso mental severo con microcefalia. Entonces, vean, también va a tener algo como un tipo mosaico, nada más que aquí no es un mosaico muy claro, sino más bien se tratan de deleciones. En el caso de estas deleciones, depende qué parte del cromosoma 5 o qué parte del brazo corto del cromosoma 5 se haya medio borrado. Y dependiendo de qué tanto esté afectado, van a ser las manifestaciones clínicas. Entonces, vean, si solamente se borró este pequeño segmento, pues solo, por así decirlo, lo menos es que tenga cierto retraso en el lenguaje, ¿no? Pero en teoría todo lo demás tendría que estar relativamente normal. Pero si la deleción llega hasta este segmento del brazo corto del cromosoma 5, entonces vamos a tener un retraso mental severo o profundo y una microcefalia. ¿Qué pasó, Jocelyn? Sí, doctora, esa era mi duda, el por qué lo mencionaban así como maullido de gato, porque se supone que estos pacientitos hacen así, ¿no? O sea, ¿qué era lo que estaba afectando? O sea, el porqué de ellos. Entonces usted se refiere a que es genéticamente, más no en cuanto a habla. Así lo No, comprendo. depende mucho de qué parte del cromosoma se haya afectado. Mucho, mucho, mucho de qué parte. Entonces, este maullido de gato va a ser una por esta parte del cromosoma, del brazo 5 del cromosoma 5, tiene que ver con el desarrollo de las cuerdas bucales. Entonces, si se afecta esta porción del cromosoma, las cuerdas bucales no se desarrollan de forma correcta. Y hagan de cuenta que al momento de querer llorar, en lugar de que entonen cierta vibración para generar el llanto, hacen una vibración diferente porque las cuerdas son anómalas. Entonces, Doctora, perdón. ¿qué pasa? No, prosiga. Entonces, en este caso, o sea, lo más característico es muy raro que solamente tengan retraso en el lenguaje. Realmente lo que siempre van a tener los pacientitos con Chat va a ser ese retraso del lenguaje más el maullido de gato. Este maullido de gato no siempre está presente toda la vida. Son pacientitos que pueden vivir ciertos años y en el caso del maullido puede que sea más intenso cuando son muy bebés y puede ir bajando de intensidad conforme van aumentando de años. Esto pasa pues porque las cuerdas bucales de los bebés son muy inmaduras y conforme vamos creciendo también se va modificando la calidad de la entonación de estas cuerdas bucales y cuando ya se es adulto tienen una entonación diferente que pues la entonación normal, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora, pero entonces cada cromosoma tiene alguna función. Por ejemplo, en este Sí, caso por el supuesto. 5 menciona que es sobre el habla. Entonces, del 1 al 47 tienen 46. diferentes, perdón, 46 tienen diferentes Sí, por funciones. supuesto. Sí. Cada cromosoma, cada parte, hablar de genética es súper complejo
porque nosotros solamente vemos los cromosomas en forma de tachitas. Sí, pero cada pedacito de ese cromosoma sirve para algo. Entonces, cada pedacito tiene que estar bien acomodado, tiene que estar bien estructurado, porque si llega a tener alguna anomalía, por pequeñita que parezca, va a desarrollar muchas alteraciones. Es como en el caso de los pacientes con diabetes. Anteriormente se creía que no había ningún gen que pudiera propiciar la diabetes. Actualmente se sabe que hay algunos cromosomas que pueden tener alteraciones en su composición estructural que predispongan al paciente a tener diabetes. No significa que le va a dar diabetes. Todos tenemos el factor de riesgo. Aquí de lo que hablamos es que se tenga todavía más riesgo que el promedio general para presentar la enfermedad. Entonces, sí, cada cromosoma se encarga de cosas muy diferentes, cada cromosoma es único y cada cromosoma se encarga de formar alguna parte importante de nuestro sistema. Por pequeña que parezca la de lesión, puede tener graves alteraciones. Ahora vean, en el caso de Cri du Chat, el problema es que el cromosoma 5 tiene una deleción prácticamente completa de su brazo corto. Es como si mocharan un pedazote. Y eso va a hacer que tenga graves alteraciones en el habla, en el lenguaje como tal y también en la formación del cráneo. Ok, doctora, Aquí me muchas preguntan, gracias. de nada. Aquí me preguntan que si cada cromosoma tiene una enfermedad o hay cromosomas que no presentan alguna alteración. Todos los cromosomas están sanos, por así decirlo. Todos tienen que estar sanos. Depende mucho de cada persona que todos sus cromosomas estén sanos. Es rarísimo encontrar a una persona que todos sus cromosomas estén completamente normales. Todos tenemos predisposición para cualquier cosa. Sí sería muy difícil decirles, este ser humano no tiene ninguna alteración cromosómica de ningún tipo. Sería muy difícil. Inclusive el mismo término de salud es salud, nos da una definición la Organización Mundial de la Salud en 1946 que dice que la salud es toda ausencia de enfermedad o de condición y se habla de que es un total estado de bienestar físico, mental, emocional y social. Realmente ninguno de nosotros tiene salud, porque si somos muy, muy cerrados con la definición, díganme cuántos de ustedes tienen estrés, cuántos tienen insomnio, cuántos tienen ansiedad. A lo mejor no tenemos ninguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad renal y demás, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, el estrés, la ansiedad, estos cambios bruscos de estado de ánimo que nos ha generado la pandemia por el mismo encierro, terminan condicionando que pues, nuestro cuerpo no sea mentalmente sano. Entonces, si nos vamos así con una definición muy, muy cerrada, nadie tiene salud, nadie tiene un estado de salud completo. Y por el otro lado, en el caso de los cromosomas, es muy raro, sería muy difícil encontrar a alguien con todos sus cromosomas sanos. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Les cierro sesión y les paso el enlace de la otra parte. No me tardo, estírense tanto.
¿Vamos bien hasta acá o alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Sí, profe. el diagnóstico, ¿cómo va a ser? El diagnóstico se sospecha, como lo platicábamos al inicio de esta presentación, desafortunadamente esto lo vamos a sospechar al momento del nacimiento, ya del nacimiento. ¿Por qué? Pues cuando escuchemos llorar a ese bebé. Entonces, la sospecha diagnóstica, cuando hablamos de sospecha diagnóstica es que estoy suponiendo que pudiera tener alguna patología, va a ser por el llanto persistente y característico del síndrome. Entonces, va a ser un bebé que tenga llanto de gato, que pues eso no es normal. Y ya una vez que presente este llanto de gato o este maullido de gato, entonces tendríamos que hacer un cariotipo, que son las pruebas o el análisis cromosómico que se indica, para poder determinar si se trata o no de una alteración. Ahora les voy a contar algo que me pasó en el internado. Sí, también, aquí nos dice Aranza que en el caso de que estos bebés también pueden tener una carita muy pequeña o pueden tener ojos muy separados. Sí, recuerden que dependiendo de la parte del cromosoma que haya tenido de lesión, las manifestaciones clínicas van a ser más evidentes. Aquí lo estamos sospechando en aquel pacientito que se ve aparentemente sano, pero que al momento de escucharlo llorar, llora raro. ¿Vale? O sea, aquí acuérdense que sí, en efecto, pueden tener más alteraciones estructurales, pero aquí el ejemplo que nos están poniendo es de sospecharlo en aquel bebé que pues se ve relativamente normal y lo único raro que estamos observando es que está llorando raro. ¿Sí me explico con eso? Doctora, bueno, en cuanto a estos pacientes, entonces tienen más probabilidad de vida a diferencia de los otros que hemos Sí. visto. Sí, exactamente. ¿Por qué tienen más probabilidad de vida o más esperanza de vida? Bueno, pues porque la de lesión puede ser tan pequeñita que solo tenga el maullido de gato o cierto retraso en el lenguaje. Puede que no tenga ninguna de las otras manifestaciones clínicas del CRIDUCHAT y que lo único que tenga sea ese retraso en el habla o retraso en el lenguaje y el maullido de gato. ¿Vale? Y en cuanto a ellos, ¿qué tratamiento se les da? Dependiendo de qué tan profundo sea la alteración. Si solamente tienen alteraciones en el llanto y en el lenguaje, necesitan terapia ocupacional y terapia de lenguaje para poder hablar pues relativamente normal. El maullido de gato sí se va a quitar un poquito con la maduración, sobre todo cuando les llega la pubertad, porque las cuerdas vocales maduran gracias a ciertos tipos de hormonas que se llevan a cabo, o más bien que se liberan con la exposición de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad. Entonces, el maullido de gato, digamos que es como lo menos, el menor problema de todos. Aquí lo que se tendría que tratar, pues tendría que ser el retraso en el lenguaje. Y si solamente es eso, pues ahí quedó el asunto, ¿no? Terapia ocupacional, terapia de lenguaje, pero si tiene algo más, pues ya dependiendo de qué tan grave o qué tan profunda sea la de lesión, pues ya necesitarán mayor intervención. ¿Y quedó claro eso? Sí, doctora, gracias. De nada. ¿Qué les estaba diciendo? Ajá, entonces, en este caso va a ser por la sospecha. Solamente lo escucho llorar. Bueno, este niño llora raro. Se empieza a hacer así como una investigación de, bueno, ¿qué está pasando? Se le pide un cariotipo y nos damos cuenta de que pues tiene de lesión en el cromosoma 6. Si hay algún factor de herencia, nos referimos a que haya alguien más en la familia con el antecedente de haber presentado criducha. Si no hay, bueno, a lo mejor sea el primer caso en la familia y hay que documentarlo para evitar, o más bien para estar preparados en el caso de que alguien más pudiera presentar. Ah, sí, del internado, gracias, qué bueno que me dicen. Bueno, una vez me pasó en el internado, yo estudié en UPAEP en Puebla, pero allá en UPAEP, dependiendo del promedio que uno tiene, te dan la opción de poder escoger plaza antes que pues casi todos, ¿no? El mejor promedio escoge primero y del promedio más malo va a escoger hasta el final y pues les queda ya hasta San Juan de las Tunas, sea que les haya alcanzado la plaza, ¿no?
Bueno, yo tuve la oportunidad de escoger prácticamente donde quisiera y yo ya no quería seguir viviendo en Puebla, a mí nunca me ha gustado vivir allá. Entonces, yo escogí hacer el internado aquí en Tlaxcala, en La Loma, y solamente había 2 plazas para UPAEP, todos los demás eran de la UAT. Entonces, pues no me llevaba con nadie, ¿no? El chiste es que en una guardia en urgencias llegó un bebé que pues todos estábamos así como emocionados. Yo sé que suena feo, pero estábamos emocionados porque era un bebé muy feo, muy, muy feo. Entonces, pues todos estábamos pensando en, bueno, qué pudiera tener, ¿no? ¿Qué anomalía cromosómica pudiera tener? Y ahí nos ven haciendo apuestas a ver de qué tenía y qué le atinábamos que tenía el bebé, ¿no? Entonces, de repente se acerca uno de los residentes de urgencias y ese residente se empieza a reír de nosotros, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué le pasa al tipo? Ya después nos dijo, antes de que se pongan a apostar qué anomalía cromosómica tiene ese bebé, vengan a la sala de espera. Ahí nos vamos todos a la sala de espera, ¿no? Entonces ahí nos vamos asomando. Ese bebé era feo porque sus papás eran muy feos. O sea, porque mamá y papá pues tenían ciertas características externas que pues al mezclarse hicieron que ese bebé saliera muy feíto. Ese bebé no tenía ninguna anomalía cromosómica. Entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, pues porque yo aprendí que antes de juzgar si un pacientito tiene alguna alteración cromosómica o no, solo por las características externas que tiene, hay que ver primero a los papás. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es importante, o sea, sí lo vamos a sospechar cuando pues tengamos un bebé como el de la imagen pasada, ¿no? Que tiene un ojo de cíclope y demás. Bueno, ahí sí ya lo tengo que sospechar. Es evidente que algo grave tiene. Pero no se vayan con la finta de que es un bebé con alteraciones cromosómicas cuando a lo mejor lo único que tiene es que así son sus papás. Entonces, no se vayan con la finta porque de repente uno saliendo de la universidad cree que lo sabe todo y ahí andamos diagnosticando anomalías cromosómicas cuando pues no es el caso. ¿Vale? Y bueno, volviendo a esto, permítanme tantitito. ¿Qué pasó, Aranza? Sí, levantaron la mano. Ah, sí, aquí también lo que nos comentan, ¿no? Que hay personas que anteriormente pensaban que pues era algún embrujo, que era hechicería o que era cualquier cosa mala, ¿no? Sí, también se llegaba a creer eso, ¿no? Que pudiera ser alguna anomalía o alguna alteración por alguna, por algún otro factor externo, ¿no? Aquí, desafortunadamente, nuestra gente todavía cree en lo mágico religioso. Inclusive les platicaba ayer, ¿no? Una de mis tías pensaba que lo que tenía mi primo pues era brujería porque su esposa le estaba haciendo algo, ¿no? Y pues ojalá hubiese sido alguna tarugada como esas, ¿no? Pero desafortunadamente lo que mi primo tiene es Corea de Huntington. Entonces, sí hay gente que sigue pensando en que estas cuestiones mágico-religiosas tienen una explicación mucho más clara que pensar en alguna anomalía cromosómica importante, ¿no? Sí, sí, sí es cierto. Antes se pensaba que eran este tipo de cosas. Inclusive a veces lo que hacían es que pues terminaban sacrificando al bebé que tuviera alguna anomalía cromosómica y pues también a los papás porque pues decían que habían hecho brujería o que estaban poseídos o cualquier barbarie que se les ocurría en lugar de explicar de forma más sensata pues qué es lo que estaba pasando. Sí, sí es cierto. En el caso aquí me preguntan que si la insuficiencia renal se da por anomalías cromosómicas. No, la insuficiencia renal se da por muchísimas causas. Hay muchas, muchas causas que pueden condicionar el defecto renal. Causas desde hereditarias, en donde los riñones no se desarrollan de forma correcta o a lo mejor que no se tengan 2 riñones y solo uno. Causas ambientales como el agua contaminada, que es común aquí en Tlaxcala, los metales pesados o también por el uso constante de antibióticos.
No se vayan con la finta de que el hecho de que consumamos antibióticos como pastillitas o como dulces no pasa nada. No, nuestro cuerpo no está diseñado para estar consumiendo medicamento a cada rato. Entonces se puede dar el caso de que sea por defectos en el desarrollo, por exposición a toxinas, por el consumo crónico de medicamentos o también como resultado de infecciones de vías respiratorias, perdón, de vías urinarias frecuentes. ¿Cuánto es lo normal que se debería esperar tener infección de vía urinaria al año? Máximo, máximo, máximo una vez. Si se tiene más de una vez infecciones de vías urinarias, hay que investigar qué está pasando porque no es normal. Permítanme tantito. Ya, chicos, perdón. Entonces, aquí en el caso de la insuficiencia renal, no es solamente un factor, es multifactorial. Entonces, tendríamos que hacer un examen mucho más exhaustivo para saber qué es lo que está ocasionando el problema renal, porque no es solamente por una causa, pueden ser muchas y pues también hasta mala suerte que se hayan juntado todas estas, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, la forma de diagnóstico es la sospecha clínica y la forma de confirmar el diagnóstico va a ser a través de un cariotipo. Y aquí estamos viendo cómo se ve la imagen real del cariotipo y cómo se ve la zona de lesión. ¿Ya vieron esto? Fíjense cómo este cromosoma está completo, pero este cromosoma está incompleto, está como borrado. Bueno, pues esta es la de lesión que tuvo. Ya nada más hay que saber qué tan grave fue la de lesión, ¿no? Que fue todo lo que se borró y pues todo lo que se borró es lo que nos va a terminar condicionando las manifestaciones clínicas de mi paciente. La prevalencia, yo les comentaba, en el caso de decir incidencia, incidencia se va a referir al número de casos nuevos de un padecimiento. Prevalencia son los casos que ya existen. Entonces, en el caso de la prevalencia de Criduchat, se habla de que vamos a tener un caso por cada 20,000 a 50,000 nacimientos. Por fortuna, no es común, pero aún así nos puede tocar ver a un caso de 20,000. Principalmente afecta a las niñas y se ha descrito casos dentro de todos los grupos raciales. O sea, aquí no es que por ser asiático o por ser negro o por ser caucásico o por ser hispano se tenga menor o mayor predisposición para esta enfermedad. Aquí puede ser en cualquier raza, pero lo que sí se sabe es que entre hombres y mujeres a quien más afecta es al sexo femenino. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Okay. Y bueno, en todos los casos del síndrome se van a producir minusvalía psiquiátrica o retraso mental. En todos va a haber un retraso mental leve. ¿Ya de qué depende que sea profundo o severo? De la lesión del cromosoma. Entonces, aquí lo que vamos a... Ahora, ¿por qué no hablamos antes del retraso mental y hablamos del retraso del lenguaje? Bueno, el retraso en el lenguaje está relacionado con un retraso mental. ¿A qué edad tiene que empezar a hablar un niño? Como a los 3 o 2 años, más o menos. Es como a los 2 años, ¿no? 2 años y medio, más o menos. Aquí hay que determinar a qué nos referimos con hablar, ¿no? O sea, de poder tener una conversación, sí, más o menos entre los 2, 3 años. Pero desde que empiezan a hablar o desde que empiezan a soltar palabritas y demás, digamos que el tiempo límite normal es 1 año y medio. Si después del 1 año y medio todavía no me dice nada, ya hay que investigar qué está pasando. Mi niña, por ejemplo, ya dice mamá y papá y tiene 7 meses. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, del tipo de estimulación que tengan. Ella la tengo con estimulación temprana desde la pancita. Y también depende mucho de qué tanto se les hable, de qué tanto se les estimule, de qué tanto se les enseñe. Entonces, lo normal es que
pueda tener, sí, Jesús, sin problema. Después te pones al corriente con los apuntes, por favor. Entonces, lo normal es que pudieran ser entre, o sea, máximo, máximo, el año y medio. Si al año y medio no me dice ni una sola palabra, entonces ahora sí tengo que investigar qué es lo que está pasando. ¿Sale? Sí, conversaciones, como bien me lo dijeron, hasta dentro de 2 o 3 años. Pero así palabritas, monosílabas, palabras de 2 sílabas, de 3 sílabas, más o menos entre los 9 y 10 meses ya tendrían que estar diciendo algo. Y si de plano no me dice nada al año y medio, entonces ya tengo que empezar a preguntarme o a buscar qué es lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, este retraso en el lenguaje va relacionado con un retraso mental leve, 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 leve. ¿De qué depende que sea tan profundo o tan grave? Bueno, pues del tipo de la gravedad de la lesión. Eso que dices, Aranza, de los niños de la carita redonda y la nariz pequeña, no lo sé, nunca lo había escuchado. Si no sé, déjame lo investigo, pero no lo había escuchado. Lo que es una realidad es que en el caso del humano hay ciertas estructuras corporales que nunca dejan de crecer. Y dentro de lo que nunca deja de crecer son las orejas, la nariz y los dedos. No, mentira, las orejas, sí, nada más, orejas y nariz. Inclusive si lo han visto con sus abuelitos tienen la nariz más grande de como la tenían de jóvenes y las orejas las tienen más largas. Eso es porque nunca dejan de crecer esas estructuras corporales. Ok, y bueno, las principales características que van a tener los pacientitos va a ser retraso en el desarrollo intrauterino y bajo peso. Otra de las cosas que nos pudiera hacer sospechar que este bebé venga mal es que durante el embarazo se detecte que el bebé no está ganando peso como debe, sino que está más chiquito de lo que esperamos. Cuando hablamos de restricción del crecimiento intrauterino, puede ser por varios factores y uno de los más importantes es la edad de la mamá. Entre más joven sea la mamá, menos espacio va a tener ese bebé para crecer. Y no solamente por el tamaño de la mamá, sino porque en este caso hay mamás muy jóvenes que pues no le dicen a nadie que están embarazadas y se la pasan fajándose o amarrándose el vientre para evitar que se note la pancita. Entonces esto va haciendo que el bebé no tenga espacio para crecer y que se forme un retraso en el crecimiento intrauterino. Ahora, en el caso de las mujeres que llegan a tener más de un bebé, están de acuerdo que no cabe más de un bebé. O sea, es muy complicado tener 2 bebés de peso normal. Alguno de los dos tiene que ser más pequeñito. Entonces, una de las cosas que podemos sospechar en el caso de un embarazo o de que venga con alguna alteración, no que sea como tal criduchat, sino que sospechemos que algo malo tiene ese bebé, que tenga restricción en el crecimiento intrauterino. Pueden tener un llanto al nacimiento de tono alto, que ya dijimos que es muy similar al maullido de gato. Y este maullido de gato se va modificando conforme el niño crece. ¿Por qué dijimos? Bueno, pues porque las cuerdas bucales maduran y van a madurar sobre todo con la llegada de la pubertad por la liberación de hormonas que se dan precisamente en este grupo etario. La exposición o las manifestaciones de los caracteres sexuales secundarios se dan sobre todo con la llegada de la pubertad. Y bueno, ustedes me dirán cuándo llega la pubertad, ¿no? En el caso de las mujeres, la pubertad puede llegar desde los 8 años de edad. 8 años de edad. En el caso de los hombres puede llegar por ahí de los 11, 12 años. Y no en todas las mujeres llega a los 8 años de edad. Hay mujeres a las que la pubertad les puede llegar un poquito más tarde, como entre los 10 y los 11 años. ¿De qué depende? Ahí sí depende sobre todo del peso de la niña. Si son niñas con un sobrepeso o con obesidad, es muy probable que su pubertad llegue antes, porque las hormonas femeninas que generan esta maduración sexual secundaria se hacen a partir de grasa.
y si de por sí la niña ya tiene un exceso de tejido adiposo porque está con sobrepeso o con obesidad, es por eso que las niñas con estas características tienden a menstruar antes que las niñas que no tienen exceso de peso. Y bueno, la estructura facial es peculiar, es redondeada y van a tener una cara de luna. Cuando hablamos de una cara de luna, es como esta chiquita que tiene aquí su carita redonda, redonda. A lo mejor me dicen, bueno, no se ve redonda. Sí se ve redonda, fíjense cómo está aquí todo esto. Esta chiquita lo que tiene, sí se le ven un poquito más separados los ojos. Y a lo mejor me dicen, bueno, a simple vista yo no podría sospechar que tiene cri du chat. No, aquí lo que tendríamos que hacer es checar si habla, si no habla y cómo llora, ¿no? También pueden tener microcefalia. Esta microcefalia se refiere a que puedan tener una cabeza pequeña. Micro es pequeñito y cefalia se refiere a cráneo. Entonces pueden tener una cabeza muy pequeñita. Pueden tener ojos separados y dispuestos hacia abajo. Las orejas van a tener una implantación baja. ¿Cómo sabemos que es baja? Bueno, porque siempre ustedes tienen que revisar que la altura de la ceja corresponda con la altura de esta porción del pabellón auricular. ¿Ya se dieron cuenta cómo la ceja está alta y la oreja va hacia abajo? Eso también nos hace pensar en una implantación anómala del pabellón auricular y puede ser un dato de sospecha para cri du chat. Profe, ¿Mandé? y a esa edad que tiene, bueno, se ve como unos 4, todavía siguen, bueno, llorando así como un gato. Sí, todavía se les escucha como gato. Este cambio de chillido va a cambiar al año, pero todavía a esta edad, que sí tendría como unos 3, 4 años esta chiquita, todavía se escucharía como gatito. Tal vez ya no tan agudo como al nacimiento, pero sí se seguiría escuchando como gatito. ¿Sí vamos bien? Sí, gracias. Ok. Entonces les decía, van a tener una implantación baja de las orejas. Sí, también puede haber ocasiones en las que tengan membranas uniendo los dedos de las manos y los dedos de los pies. No es muy común, pero sí puede ser en el caso de los pacientitos con cri du chat que tengan estas alteraciones por la falta de destrucción de estas membranas para formar a los dedos de las manos y de los pies. Van a tener un pliegue epicántico y pueden tener también un cuello corto. Profe, una pregunta. Y por ejemplo, entonces aquí de lo de que hablaba en el cuestión del habla, entonces cuando lloran, pero también lo podemos encontrar en su voz, bueno, al momento que intentan hablar. Bueno, No, dice que les cuesta, ¿no? Un poco hablar, pero en su habla también lo podemos detectar. no, en el habla es solamente por retraso al hablar. Se escucha relativamente normal cuando hablan. Ok. Gracias, profe. No hay nada. Sí, aquí lo característico es eso, ¿no? Que lloran como gatito. En lo personal nunca me ha tocado escuchar un paciente con cri du chat. Nunca he escuchado uno. Pero sí dicen que hacen como gatito. Como maullar, como, sí, como un gato llorando. Y bueno, también pueden tener escoliosis. Si se dan cuenta, esta niña se ve pues relativamente normal, ¿no? Vean, esta niña se ve un poquito más afectada. Aquí esta chiquita, o más bien otro de los datos clínicos es que puedan tener escoliosis. Cuando hablamos de escoliosis nos vamos a referir a que tienen la columna vertebral torcida. Pueden tener un bajo tono muscular, o sea que sus músculos sean flaquitos, que no tengan mucha fuerza, que no tengan mucha consistencia esos músculos. Pueden presentar cardiopatías congénitas también, no es como muy común, pero se puede dar el caso que las presenten. Van a tener fracturas espontáneas o fragilidad ósea, sí. Si los músculos no cargan de forma correcta, los huesos se pueden lastimar. Pueden tener hernias inguinales. Una hernia es la protrusión de las estructuras internas hacia el exterior a través de una membrana, una como bolsita. Y los pacientitos con cri du chat pueden tener hernias inguinales. Pueden tener una hiperlaxitud ligamentaria,
Son pacientitos que pueden estirar mucho los dedos de las manos y de los pies. No sé si han visto esas personas que se avientan los dedos hacia atrás, que los doblan y los doblan. Bueno, esa es una hiperlaxitud. Y pueden tener osificaciones anormales o ausentes. Los bebés cuando nacen, una buena parte de sus huesos tienen cartílago, incluidos los huesos del cráneo. El cráneo de un bebé tiene dos aberturas importantes, una fontanela anterior y una fontanela posterior. Y estas estructuras están diseñadas así para garantizar que el cráneo siga creciendo, que el cerebrito siga creciendo y que la maduración se dé de forma correcta. Si fueran hueso desde el principio, pues sería muy problema que madurara. Aquí me preguntan que si hay personas que se fajan y por eso el bebé no se desarrolla bien, que si también es real de que sale mal el bebé porque la mamá cuando estaba embarazada la golpearon o tuvo una impresión muy fuerte. En el caso de que la mamá sufra violencia, sí, no falta el salvaje que golpea a una mujer embarazada. Ya de entrada golpearla es grave, pero es todavía peor cuando está embarazada. Sí puede ocasionar que el bebé tenga alteraciones graves. Sí, o sea, el embarazo es uno de los estados más vulnerables en la vida de una mujer. O sea, es una descarga de hormonas muy grande, es una descarga de cambios físicos, de cambios conductuales, de cambios en todo, ¿no? Y si la mujer y la familia no están preparadas para este cambio, pues evidentemente van a aparecer los problemas, ¿no? Y en el caso de que la golpeen, sí puede venir mal ese bebé, dependiendo de, híjole, del salvaje que hayan sido con la mamá. Ahora, en el caso de que tenga alguna impresión muy fuerte, es una realidad que cualquier cosa que sienta la mamá, lo va a sentir el bebé. Si la mamá está feliz, el bebé va a estar feliz. Si la mamá está triste, el bebé va a estar triste. Realmente el bebé no sabe por qué se siente así, pero sí nota en la consistencia del líquido amniótico, en el estado de ánimo de su mamá. Inclusive hay reportes que hablan de que el bebé puede escuchar llorar a su mamá desde la pancita. El bebé y la mamá son prácticamente uno porque comparten un cuerpo durante el tiempo que dura la gestación. Y sí, cualquier impresión que tenga la mamá, cualquier cambio en su estado de ánimo, de forma inherente va a afectar el desarrollo de ese bebé. Por eso les digo, los embarazos se planean, porque aún así planeados, algo puede fallar y eso puede terminar condicionando que pues el embarazo no se dé de forma correcta y que quien pague los platos rotos pues sea el bebé, ¿no? Aquí me preguntan que si el habla de un niño se puede retrasar por alguna cuestión moral, que si hay separación de papá o mamá. Sí, el retraso en el habla, los niños son como esponjas. Desde que están gestándose hasta los primeros 3 años de edad, es un periodo súper importante porque eso va a determinar cómo van a ser de adultos. Si durante este proceso no se les estimula, no se les apoya, no se les nutre, no se les alimenta de forma correcta, pues eso va a condicionar que no sean adultos sanos, por así decirlo. Hay algunos niños que sí tienden a responder a este tipo de acciones de separación de sus padres o de violencia en casa de esa forma, ¿no? Entonces sí, los niños también, uno piensa que no se dan cuenta, los niños se dan cuenta de todo, se dan cuenta de todo y pues eso es lo que los va formando, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay problemas en casa y de repente papá y mamá se empiezan a gritar y hay niños, pues de entrada que no se griten, ¿no? Y en segunda, pues que no se griten enfrente de los niños, porque los niños terminan absorbiendo todo. Si no es que no se da cuenta, no se acuerda, ¿no? ¿Cómo no? El subconsciente va grabando todo eso y se van dando cuenta después cuando el niño empieza a gritar o empieza a hacer berrinches y rabietas, de, bueno, ¿por qué es así? Bueno, es así porque tú le has enseñado que la única forma que se tiene para solucionar un conflicto es gritar. Entonces, si tienen niños que gritan en casa, antes de regañarlos, pónganse a pensar qué es lo que ustedes han hecho para enseñarle a ese niño que grite. ¿Qué pasó, Jocelyn? Doctora, ¿qué tan cierto es que el primer órgano que se desarrolla es el oído para el bebé? En cuanto al bebé, perdón.
si es el oído o es otro órgano. Bueno, es que lo primero que se forma en un bebé va a ser el sistema nervioso. Ok. Hace ratito usted comentaba que los bebés pueden llegar a sentir, ¿no? Cómo se siente una mamá. ¿Eso a qué se debe? O sea, ¿por qué están unidos? Bueno, de entrada comparten el mismo corazón. El corazón del bebé late por el corazón de la mamá. Si el corazón de la mamá no late, pues el corazón del bebé se muere. De entrada, todo lo que coma la mamá le llega al bebé a través del líquido amniótico. Y lo de percibir las emociones, al momento de que se desata un episodio de tristeza, de coraje o de cualquier otra anomalía emocional en la mamá, se secretan hormonas y esas hormonas viajan por el torrente circulatorio y llegan a la sangre del bebé. Entonces, si la mamá se espanta, descarga adrenalina y la adrenalina la siente el bebé. Si, por ejemplo, la mamá se siente feliz, esas mismas hormonas de felicidad viajan por el torrente circulatorio y llegan al bebé y lo hacen sentirse feliz. Entonces, cualquier cosa que le pase a la mamá, cualquier cosa que va a sentir ese bebé. Inclusive el lazo entre mamá y bebé es muy grande porque al momento del nacimiento, con el primer llanto del bebé, se despiertan ciertas estructuras cerebrales en el cerebro de mamá que hace que esté siempre en alerta. Después de que nace un bebé, la calidad de sueño de la mamá ya no vuelve a ser la misma. A lo mejor el papá no escucha cuando el bebé llora, pero aquí el bebé se empieza a mover o hace algún gestito y la mamá ya se despierta. Y eso es porque al momento de que nacen hay una hormona que se secreta en grandes cantidades que se llama oxitocina y esa oxitocina termina siendo, es la famosa hormona que genera el amor de madre. Entonces, esta hormona lo que hace es que despierta esas estructuras cerebrales y termina haciendo que la mamá se vuelva en un estado de alerta permanente con el bebé. Si su mamá de repente les dice, es que sales y no me avisas y no duermo, créanle, porque es cierto. Si ustedes están fuera de casa y dijeron que llegaban a una hora y no llegan y cuando llegan su mamá les dijo que no podía dormir, es real. Estas estructuras cerebrales se prenden al momento del nacimiento y jamás se apagan. Entonces, por eso se dice que las mamás saben todo, ¿no? Se dan cuenta cuando uno está mal, cuando uno está triste, cuando uno está enojado, aunque no lo demostremos, por esta importante conexión cerebral que se tiene desde el momento del nacimiento. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora, muchas gracias. Estoy muy sorprendida. Es impresionante, es impresionante. Inclusive si lo quieren ver, hay unos documentales en Netflix que se llama Bebés. Me parece que son 2 temporadas. Es impresionante el lazo que se tiene entre mamá y bebé. Los bebés, a mí, por ejemplo, en la Facultad de Medicina me enseñaron que los bebés aprenden a gatear hasta los 9 meses de edad. Y pues resulta que no. El bebé sabe gatear desde el momento del nacimiento. ¿Por qué no gatean desde que nacen? Bueno, pues porque el bebé no tiene la fuerza suficiente para vencer el impulso de la gravedad. Entonces, esa serie está padrísima, inclusive ponen a bebés recién nacidos encima de patinetas y el bebé solito tiene el impulso de empezar a gatear. Y se ve súper bonito como el bebé va encima de una mini patineta arrastrándose porque puede gatear. O sea, no es Por que eso, no sepa, sino que perdón, no doctora. mande. Por eso también es que pueden nadar. Sí, sí, Ah, exactamente. Pueden nadar porque estuvieron 9 meses dentro del líquido. Que se nos olvida después es diferente, pero que se puede nadar, sí. Ahora, de repente ven videos, ¿no? En donde avientan a los bebés a la piscina. Híjoles, da terror, por supuesto, pero ese bebé sin problema alguno puede nadar. Sí, hay muchas cosas que tenemos el tabú o el miedo porque así nos lo han inculcado, que pues, la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, si se van yo les recomiendo mucho esos documentales, se llama así Bebés, son 2 temporadas y está impresionante, ¿no? Y también lo que hablan de la lactancia materna, ¿no? Está muy, muy padre. Y para ustedes que son terapeutas, digo, al final de cuentas, ustedes tienen la gran oportunidad de tratar bebés desde la pancita de mamá. Porque uno pensaba, bueno, es que la estimulación temprana se da desde el momento del nacimiento y no es cierto. La estimulación temprana se da desde el vientre materno. Eso de que uno forma a los hijos que quiere tener desde la pancita es completamente cierto. Sí, cuando ponen a nadar a los bebés no les pasa nada. Aquí me preguntaban por qué ellos saben nadar. Preguntaban que si la mamá se cae y llega a tener algún golpe por la misma caída que si le pasa algo al bebé. Sí, el embarazo, les vuelvo a repetir, es un estado súper susceptible en la
en la mujer, hay que tenerle cuidado de todo. O sea, no en el extremo, pero sí hay que ser muy cautos. Si la mamá se llega a caer y el traumatismo es importante, inclusive puede perder el embarazo. Si el traumatismo no es tan importante, hay veces en las que se tiene una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino y hay que mantenerla en reposo para evitar que ese bebé siga teniendo más alteraciones. Y el embarazo es una etapa muy, muy bonita, pero hay que estar física y emocionalmente preparados para vivirla. ¿Vamos bien Yo, hasta acá? Profe, ay, ¿y cuánto tiempo, por ejemplo, pueden, perdón, bueno, respirar así en el agua? ¿Cuánto tiempo? Ajá, no, o sea, no, ¿tardan mucho o no? Por lo mismo de que ya están Pues afuera. mira, en tiempo, la verdad no te sabría decir cuánto tiempo pasan sumergidos, pero pueden estar cierto tiempo sumergidos, inclusive hasta con los ojitos abiertos, y luego en el momento que necesitan aire, ellos solitos salen a respirar. Ahora me van a decir, bueno, ¿por qué los niños se ahogan, no? O sea, si saben nadar, ¿por qué hay niños que se ahogan cuando se caen al agua? Bueno, hay fatiga muscular. Evidentemente esos musculitos se van a cansar y pues no pueden estar flotando toda la vida. Entonces, esto es lo que termina condicionando que se ahoguen. Le encierro sesión y les paso el enlace de la última parte. No me tardo y ahorita les respondo el otro.
¿Alguien más tenía otra duda antes de que termináramos la sesión anterior? Yo le iba a decir, doctora, que mi pregunta de que si el bebé podía tener bueno, terminaba mal por alguna impresión fuerte, es porque en la familia de mi mamá, una niña, bueno, una de sus primas es sordomuda y otro de sus primos tiene retraso mental, pero el que tiene retraso mental dice que fue porque lo subieron en la montaña rusa cuando era un recién nacido. Entonces, pues obviamente no fue así, ¿verdad? No, no, eso no tiene nada que ver. No, el retraso mental tuvo que haber sido por otra cosa. Digo, subirlo a la montaña rusa es una salvajada, ¿no? Pero no ha de haber sido por eso. Tuvo que haber sido otra cosa. A lo mejor algo durante el desarrollo embrionario no se llevó a cabo de forma correcta. De repente me dicen, bueno, es que el consumo de alcohol, ¿no? O el consumo de tabaco. Todo eso está completamente prohibido durante el embarazo. Todo. De repente me dicen, ay, es que nada más me tomé un traguito de cerveza. A ver, si te estás preparando para un embarazo, no es así de se me antoja un traguito de cerveza y me lo tomo y no pasa nada. No, sí pasa. Entonces, cualquier cosa que la mamá haga mal durante el embarazo, durante el desarrollo gestacional, va a ser completamente contraproducente para el bebé. Entonces, algo tuvo que haber pasado durante ese desarrollo, durante esa gestación, que haya condicionado que el chiquito tenga retraso mental. No está relacionado con lo que dices de la montaña rusa. Sí, bueno, gracias, doctora. ¿Verdad? Y bueno, entonces decíamos, regresando a lo de Criduchat, ¿no? Van a tener ciertas manifestaciones, ya dijimos que depende la gravedad de las mismas, de qué tanta de lesión tenga el brazo corto del cromosoma número 5. No es igual para todos. Pueden tener miopía y atrofia óptica, sí, por supuesto. Pueden tener manos pequeñas y pies pequeños. Retraso mental, sí, retraso mental desde leve o superficial hasta profundo. Y van a tener también un desarrollo lento o incompleto de las habilidades motoras. Entonces, si se dan cuenta, en las imágenes, a lo mejor esta chiquita no se ve tan afectada, pero fíjense cómo en las demás imágenes, este pequeñito es el mismo. Así se veía de muy chiquitito. ¿Qué es lo que le vemos de raro? La implantación. ¿Ya vieron? Revísenle las orejas a sus pacientes, acostúmbrense a tener un buen ojo clínico. La implantación de la oreja tiene que ser a la altura de los ojos. Y ya vieron que este va como para abajo. Entonces, algo le está pasando a este chiquito. Y dicen, bueno, aquí ya se ve diferente, sí, pero el diagnóstico se tuvo que haber hecho desde aquí. Porque acuérdense que conforme va creciendo este chiquito, van cambiando las características del síndrome. Los prematuros, se supone que el hecho de ser prematuro ya tiene varios problemas, ¿no? O sea, muchas veces dicen, bueno, es que es prematuro, no le pasa nada. No, sí le pasa. Los bebés tienen que nacer con ciertas semanas de gestación por una buena razón. Y una de ellas es que ese bebé se está cocinando. Si ustedes lo sacan antes del horno, ese bebé va a salir crudo. ¿Y a qué me refiero con que sale crudo? Va a tener menor número de neuronas y va a tener menor número de nefronas. Neuronas son las células responsables del funcionamiento cerebral y nefronas son las responsables del funcionamiento de los riñones. Entonces, solamente por ser pretérmino, aunque aparentemente se vea bien, se corre el riesgo de que ese chiquito tenga cierto retraso en su desarrollo psicológico o mental, por así decirlo, y también en la función de sus riñones. Se habla de que todo aquel bebé pretérmino hay que estarle monitorizando de forma continua el funcionamiento renal. ¿Por qué? Porque esos riñones en algún momento de la vida pueden dejar de funcionar o pueden enfermarse de algo, solamente por ser pretérmino. ¿Sí quedó claro eso? Entonces, si es prematuro y, por ejemplo, que tenga ya 3 años y todavía no habla, ¿es normal? No, no es normal. No es normal. Si un bebé pretérmino tiene buena estimulación, se le da tratamiento adecuado, se le pone atención y demás, ese niño tendría que ser prácticamente normal. Pero si uno de los problemas con los papás que tienen chiquitos pretérmino es que los tratan como si los pretérminos se fueran a romper. Son delicados, sí, por supuesto, pero hay que tratarlos
normal, porque si se les tiene muchas consideraciones o muchas contemplaciones, a veces se les hace débiles. Y sí me ha tocado ver pacientitos que son pretérmino, que los tratan como si fueran bebés normales y sin problema llevan toda su vida normal. Pero también me ha tocado ver esos pacientitos pretérminos que los tratan con pinzas y les terminan echando a perder la vida porque no hagas esto porque eres prematuro, no hagas lo otro porque eres prematuro. No, o sea, el niño ni siquiera sabe que es prematuro. No hay por qué estarle metiendo a la cabeza que no puede hacer ciertas cosas por ser pretérmino, porque termina siendo contraproducente. Entonces, si tiene 3 años y no habla y fue pretérmino, ¿qué tan pretérmino fue? ¿De cuántas semanas? De 6 meses. No, aún así tendría que hablar ya, ¿eh? O sí tendrían que llevarlo con pediatra o con algún terapeuta especializado en lenguaje. No, claro, de eso pues sí lo llevan ahorita. De hecho, ya va al kinder para ver si ya también se desarrolla el habla, pero nada más quería saber si era normal. No, no es normal, no es normal. Sí, no es normal. Digo, el hecho de que sea pretérmino sí nos habla que necesita un poquito más de cuidados, pero no hay que tratarlos con pinzas, porque si no uno los vuelve débiles. Les digo, me ha tocado ver pretérminos que son pretérminos extremos y sin problema llevan una vida relativamente normal, con cuidados, por supuesto. Pero también me ha tocado ver pretérminos que los papás son muy apegados a ellos y los van limitando a todo y no se desarrollan prácticamente para nada. Sí, aquí el kinder puede ayudar, pero le va a venir bastante bien ir a terapia. Ok, gracias, doctora. Y bueno, entonces fíjense cómo este chiquito, dependiendo de la edad que va teniendo, pues van cambiando sus características corporales, ¿no? O sea, de repente se puede ver muy afectado y después ya puede verse pues relativamente normal o puede verse inclusive más comprometido dependiendo de si se le dio o no tratamiento a tiempo. Entonces, anótenle por favor, nos vamos a quedar en la diapositiva número 9. Continuamos la clase que viene. Ya saben, por favor, me ponen sus comentarios y sus opiniones en el chat para contar la asistencia a la clase del día de hoy. Les voy a dejar actividad en la plataforma para que vayamos aventajando con los otros 2 síndromes que tenemos que ver y nos saludaríamos el día de mañana en clase. ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias. Vale, pues. Gracias, Entonces, profe. cuídense mucho y nos saludamos mañana. Pónganme sus opiniones en el chat, por favor. Doctora, pero para hoy no entregaríamos la actividad que deje, ¿verdad? No, por supuesto que no. No, la actividad que les dejo sería para entregar la siguiente semana. Ah, ok, gracias. De nada.